Buenos días, continuando con la clase de biología, vamos a hablar sobre los glúcidos. En la clase pasada estábamos viendo nosotros el tema de las moléculas inorgánicas y desde acá en adelante vamos a hablar sobre las moléculas orgánicas, ¿no? ¿Se acuerdan, recordando la clase pasada, qué cosa era una molécula orgánica o cómo diferenciamos una molécula orgánica? Vamos a encontrar que las moléculas orgánicas van a tener un enlace carbono-carbono. Y como primera molécula orgánica y la más importante va a ser conocida como los glúcidos. Profe, nunca he escuchado esa palabra. ¿Qué cosa es? En primer lugar, los glúcidos son conocidos también como los hidratos de carbono. Profe, peor me confunde. Van a ser también conocidos como los carbohidratos, que viene del mismo nombre, miren, hidratos de carbono o carbohidratos. Peor, profe, no entiendo nada. También son conocidos como los sacáridos. Peor, no entiendo nada. Allá, para ti, que es la primera vez que has escuchado esta palabra, entonces van a ser conocidos como los azúcares. Ahora sí, ya conoces, ¿sí? Entonces las veces que tú hablas de glúcidos, vamos a hablar de azúcares. También vamos a ver nosotros que estos glúcidos van a ser, dice, como les había mencionado, es un tipo de molécula orgánica, ¿no? Conocida como moléculas ternarias. Así se le conocen a las moléculas, a los glúcidos, ternarias. ¿Por qué, profesor? Porque está formado por tres elementos. ¿Qué elementos? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Solamente tres elementos, sí, solamente tres elementos. Vamos a hablar nosotros ahora sobre su molécula base. Siempre que tú escuches hablar de glúcidos, siempre que tú escuches hablar de azúcares, lo principal, lo que siempre debe venirse a tu cabeza, tiene que venir esta palabrita, la glucosa, mira. ¿Y qué cosa va a ser la glucosa? Es la molécula base de todos los glúcidos. Todos los azúcares que van a tener glucosa, ¿no? Ahí está. Vamos a ver para qué es importante o por qué nosotros necesitamos los azúcares o los glúcidos. A ver, profesor, el primerito me sirve como función energética. Su función es energética. ¿Por qué lo llaman así, profesor? Porque dices es considerado como la primera fuente de energía. La primera fuente de energía. Cuando tú necesitas energía, ¿tu cuerpo qué va a consumir primero? Ahí está, glúcidos. Tu cuerpo necesita azúcar. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando a un niñito le dan azúcar, ese niñito es una bala, se le da cantidad de energía. Dice que un gramo de azúcar equivale a 4,5 kilocalorías. Imagínate comerte un chocolate entero. ¿Cuánto de energía te está dando? Incluso los espermatozoides tienen cantidad de azúcar. Necesitan cantidad de azúcar, necesitan energía. Va a tener fructosa y dextrosa. ¿No? Es la energía. Dice, los glúcidos son la primera fuente de energía. No se olviden eso, es importantísimo. También los glúcidos me sirven de manera estructural, o sea, se va a encargar de formar estructuras, forman estructuras, ¿no? Como por ejemplo en la pared celular. ¿En la pared celular de quiénes? De las plantas, en forma de celulosa. En la pared celular de los hongos, en forma de quitina. Que también esa quitina se ve en los insectos. En la pared celular de animales, ¿cómo se llama? Glucocáliz. En la pared celular de las bacterias, ¿cómo se le conoce? Como la mureína. Estos son los tipos de azúcar. Esta mureína en las bacterias también tiene un nombre. Se le conoce como el péptido glucano. Y así nosotros vamos a encontrar, miren, formando así, capitas, capitas, que más adelante vamos a ver, miren, capitas. A eso se llaman capas de polímeros. Estos glúcidos también me van a servir como reserva.
nosotros en nuestro cuerpo vamos a ir almacenando azúcar, ¿no? En algunos casos es tanto nuestro cuerpo que almacena que nos da una enfermedad conocida como la diabetes, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un familiar diabético, ellos no pueden comer almidón, no pueden comer papa, no pueden comer arroz. Profe, pero el arroz no es azúcar, no es dulce, no tiene cantidad de glúcidos, almidón en las plantas. Y en nuestro cuerpo nosotros lo almacenamos en forma de glucógeno. Ese glucógeno va a ser transportado en la sangre con forma de glucosa, ¿no? Y ahí podemos ver el almidón como es, mira. Listo. Como les había mencionado, ¿cuál era la molécula base? ¿Se acuerdan acá arriba? Mira, era conocido como la glucosa y acá les vamos a mencionar. Profesor, la molécula base es la glucosa, justamente acá tenemos eso. Y si tú te das cuenta que la glucosa, miren cómo se le conoce su verdadero nombre químico, se le conoce como C6H12O6. Ese es su verdadero símbolo químico de los glúcidos. Acuérdate, carbono, hidrógeno 12, oxígeno 6. Profesor, ¿y cómo es? ¿Y por qué han dibujado así con un... Ah, mira, cada puntito que nosotros vemos acá, cada puntito que yo voy a poner de acá, más grande lo voy a hacer. Cada puntito que tú ves acá, acácito debe haber un carbono. Profesor, acá hay otro carbono. Acá hay otro carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? 3. ¿Cuántos debo tener? 6. 4. 5. 6. Ah, profe, yo voy a tener mis 6 carbonos. Por eso el gráfico son 6 puntitas, no es un hexágono, ¿no? Entonces tenemos eso. Pero como glucosa solito no puede hacer nada. Estos no tan solo paran solitos, no sé si se dan cuenta acá. Miren, vamos a ver a ver, acá vamos a ver. ¿No? Se observa, no sé, en el gráfico. Se observa así, ¿no? Te das cuenta que ahí cada cuadradito son esos dibujitos chiquititos, son glucosas, mira. Una, dos, tres, uniéndose más, mira, ¿se observa o no? Ah, profe, en este caso nosotros, dice, esta glucosa necesita juntarse con otros, no puede estar sola, pues, tiene que estar formando estructuras. Entonces, esta glucosa necesita unirse con la otra glucosa. A esto, dice, se le conoce, tiene su nombre, como enlace glucosídico. Miren, ahí está, voy a hacerle grande ahí para diferenciar el enlace glucosídico. Pero ¿para qué me va a servir el enlace glucosídico? Se va a encargar de unir glucosas con glucosas. Pero hay dos tipos de enlace, mira. El enlace alfa, ahí está, tenemos el enlace alfa y tenemos el enlace beta. El enlace alfa, miren qué formita tiene formita de la letra U, miren, vamos a vamos a escribir acá y tiene esta formita, mira, como una U, ¿no? En cambio, el enlace beta es en forma de una N, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Mi pulso no me ayuda. En forma de una N, ¿no? En cambio, este tiene forma de la U. Esa es la única diferencia de los enlaces. En cuestión de el enlace glucosídico. Vamos a seguir viendo y vamos a conocer otros tipos de glúcidos. Mira. Vamos a clasificarlos a los glúcidos. Y como primera parte vamos a ver que la clasificación se va a dar gracias a la cantidad de carbono. Esto es importante. Esto es recontra importante en la clasificación de glúcidos. Yo te había explicado hace 2 clases atrás que el carbono era la más importante porque era el encargado de dar el esqueleto en las moléculas orgánicas, había mencionado. Entonces vamos a ver, dice clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos. Y vamos a encontrar que si encontramos solamente un solo carbonito, formando un solo dibujito, se le va a conocer como mono. ¿Por qué? Porque solamente van a presentar un tipo de azúcar, nada más, solamente uno. Se le conoce como mono. ¿Mono qué? Monosacáridos. Acuérdate que sacáridos era azúcar. Monosacáridos. Que también se le conoce con este nombre, miren, se le conoce con el nombre de osas.
Profe, ¿qué forma tiene? Dice su símbolo químico es carbono N, H2N, oxígeno N. Ahorita te voy a explicar eso, no te asustes. Ahorita te voy a explicar eso. A ver, dice, se clasifican por la cantidad de carbono, como te había mencionado por acá, ¿no? Se clasifican por la cantidad de carbono, tenemos esto. Listo, acá vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tuviera tres carbonos? Se va a hacer conocido como las triosas, porque son tres. Tri, acuérdate, osas. Si yo tuviera cuatro carbonos, se llamarían tetraosas. Profe, si yo tendría cinco, pentosas. Si yo tuviera seis, hexosas. Acá hay seis, acá hay un error ya. Si tuviera siete, se llamaría heptosas. Hasta ahí tú ya eres un genio. Ya has aprendido bastante de los glúcidos. Pero yo te había dicho su fórmula molecular, ¿no? Su fórmula química. Era CnH2n, el doble, oxígeno N. Profe, si yo tenía tres carbonitos, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? Si yo no, ¿qué sería el doble? Sí, profe, entonces sería carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. Profe, en tetraosa, a ver, uno facilito. Carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 4. Ah, mira, ya entendiste, es el pentosa. Carbono 5, el doble, oxígeno 5. Hexosas, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Heptosas, carbono 7, hidrógeno 14, oxígeno 7. Entonces ya tienes la idea, ya tienes la idea de lo que estamos viendo. Vamos a ver, dice que son las triosas, vamos a hablar de las triosas. La triosa me dice que son lineales, profe. ¿Y qué cosa es lineal? Miren, ¿cómo es la estructura? En línea recta nada más, ¿no? ¿Cuántos carbonos voy a tener? Profe, voy a tener tres carbonitos, miren, pero en forma lineal nomás. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Un ejemplo de las triosas se le conoce como el gliceraldehído. ¿Dónde vamos a ver eso? ¿Dónde nos sirve? Cuando si tú fueras una plantita y harías fotosíntesis. Luego tenemos las tetraosas. Profe, ¿cuántos carbonos voy a tener? 4. ¿Qué forma va a tener? Lineal. A ver, vamos a ver en el gráfico. 1, 2, 3, 4. Lineal, en línea recta nada más. Profe, ¿dónde encontramos tetraosas? Ah, encontramos en el glóbulo rojo, en la sangre, formando la eritrosa y la eritrulosa. Acuérdate que el glóbulo rojo se le conoce como los eritrocitos, ¿no? Justamente por eso viene el nombre. Luego tenemos, tuviera 5 carbonos, sería C5H10 o 5. Profe, pero yo me he dado cuenta de que acá dice, ya no dice lineal como en las triosas y en las tetraosas, me dice cíclica. Ah, es que va a formar, entre comillas, un círculo. Va a formar una estructura circular, ¿no? Mira, cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo los 5. ¿Cuántas puntas va a tener? 5. Pentosa. Vamos a encontrar varias pentosas. Miren, tenemos a la ribosa, que va a formar el ARN. Tenemos a la desoxirribosa, que va a formar al ADN. Tenemos a la arabinosa, que se va a encontrar en las ciruelas. Y tenemos en la ribulosa, que también me va a servir en la fotosíntesis. Acuérdate que la triosa también, ¿no? Él también, mira. Si yo tuviera 6, acá hay 6, ¿ya? Si yo tuviera 6 carbonos, ya no sería lineal, profe. Acá también hay un error, mira, acá me he equivocado. Sería cíclica, acá me corrigen, ya, por favor, chicos. Cíclica. Es cíclica. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, y me he dado cuenta en el gráfico, mira. ¿Cuántos carbonitos tiene que tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 puntos. Profe, pero esta molécula yo lo he visto. ¿Dónde lo he visto? Como molécula base, ¿sí o no? ¿Y quién era la molécula base? ¿Te acuerdas o no? Claro, yo sé que te acuerdas o no. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo se va a llamar? La glucosa. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la sangre. Tenemos otra conocida como la galactosa, que va a estar ¿dónde? En la leche, profe. Y tenemos la fructosa, que va a estar en las frutas, en los frutos.
Luego tenemos las septosas, que debería ser con 7 puntas, que hay un gráfico acá muy complicado también. Pero esta al romperse, dice cuando tú lo rompes, una septosa, pum, lo voy a romper, ya vamos a imaginar que voy a agarrar y pum, lo voy a partir en dos. Y una vez que la parto en dos, este señor se va a encargar de formar, ¿qué cosa? Triosas. Luego tenemos, así como tenemos los monosacáridos, que eran de uno solo, los polisacáridos, que son de varios, ¿sí o no? Pero en este caso vamos a diferenciar dos tipos, los disacáridos y los oligosacáridos. Los disacáridos, como su propio nombre lo dice, van a estar formados solamente de dos, profe. Y los oligosacáridos van a ser abundantes, pues abundantes. Primero comenzamos con los disacáridos. Ah, profe, esto sí me acuerdo, este era la unión, ¿no? Miren, miren esto de acá, este grafiquito de acá, este gráfico de acá. Si yo no que era la unión, ¿qué tipo de enlace era esto? Enlace alfa, profe. Profe, ¿y esto de acá qué tipo de enlace era? Enlace beta, profe. ¿Este qué tipo de enlace era? Enlace alfa. Acá vamos a diferenciar, miren. Los disacáridos van a ser la unión de dos monosacáridos. Pero acuérdate, ¿cuál era la molécula base? ¿Cuál era la molécula base que todos teníamos? Glucosa, miren. Todos estos señores van a tener glucosa. Acá también y acá también. Tenemos a la primera y la más conocida como la sacarosa, conocida también como el azúcar de caña. Es el azúcar común, lo que nosotros consumimos todos los días. Como viene de la caña, profe, ¿qué tipo de exosa va a ser? Ah, como viene va a ser una fruta. Va a ser la sacarosa va a ser la unión de una glucosa más una fructosa. Esto sería mi glucosa y esto sería mi fructosa, con un tipo de enlace alfa, acuérdate. Luego tenemos la lactosa. La lactosa es el azúcar que está en la leche, ¿no? Ya conoces, hay personas que son intolerantes a esto, ¿no? Tenemos, va a ser la glucosa más, profe, una exosa que se encontraba en la leche. ¿Cuál era? Ah, profe, era la galactosa, pues. Ah, miren, la glucosa más la galactosa. Eso va a formar la lactosa. ¿Qué tipo de enlace va a tener, profe? Eso sí no te voy a decir, pero te hago recordar que es enlace beta. Luego tenemos la maltosa, que es la unión de una glucosa más otra glucosa. ¿Dónde encontramos eso, profe? En la malta, en el malting power, pues, que consumes tú. Las semillas y en la germinación. Acuérdate que las semillitas necesitan cantidad de energía para poder crecer. ¿Y quién crees que le va a dar esa energía? Este señor de acá, o sea, los glúcidos. Necesitan más, miren, glucosa más glucosa. Y profesor, ¿qué cosa es un oligosacárido? Y ya no hablamos de dos, ya no hablamos de tres, hablamos de abundantes. ¿Se acuerdan qué cosa era la celulosa o no? ¿Qué cosa era la quitina o no? ¿Qué cosa era el glucocálix o no? La mureína también, ¿no? El almidón, el glucógeno. Estos señores ya no están solitos de dos, de tres, ¿no? Mira, te voy a recordar acá en el grafiquito, voy a colocarte acá. Ahí está, por acá te voy a colocar. ¿Te acuerdas que ya eran olígonos? Son bastantes, abundantes. Vamos a ver acá. Listo. Pregunta, ¿están solitos? Hay de dos, de tres, hay abundantes. Van a formar polímeros, estructuras. Y acá también, mira, observa, el almidón no es de uno solo. Cada bolita que tú ves es una glucosa y no es uno solo, son bastantes abundantes. Entonces, chicos, espero les haya servido esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Repasen un poco, repasen siempre. Nos vemos en la siguiente clase.